detenido el histórico y mítico capo de la droga en Galicia. Que se profesionalizan, lo llevan en la sangre. Empezaron con el cobre y con la penicilina. El clan de los Charlín están ligados pues al narcotráfico desde los años 80. Josefa, su mujer, que falleció en el año 2012, y Manuel eran los patriarcas. Tuvieron 6 hijos y tienen 2 nietas. Todos, absolutamente todos, se dedican al narcotráfico. Sus nietas también. Así se organizaba el clan más poderoso del narcotráfico en Galicia. De vender pescado y marisco a liderar el tráfico de drogas. De ser temidos en Galicia a declarar en la Audiencia Nacional. De ser un negocio familiar a uno de los clanes más poderosos. Son los Charlines. Una compleja red familiar liderada por Manuel Charlín Gama. Este gallego de 62 años ha sido condenado a 20 años de cárcel. Entre quienes consideran a Charlín como un padrino benefactor o como un padrino mafioso. Los primeros en adaptarse, los primeros en cambiar el contrabando de tabaco por el narcotráfico. Lo malo con esto de la droga es que cuanto más se apresa, más sale. A finales de los 80 ya habían montado todo un entramado financiero en el que a sus mansiones y coches sumaban la compra de boletos de lotería premiados. No tardarían en convertirse en objetivo del juez Baltasar Garzón. Y así en 1993, camuflado entre narcos y capos gallegos, le vimos a él. Buscando con qué taparse, trajeado con gesto serio, es el patriarca de los Charlines, Manuel Charlín Gama. Por entonces tenía 61 años y decía no andar muy bien de memoria. Fechas de días, usted no me pregunte, que yo no tengo la cabeza, no está para pensar en esas cosas. No sabía ni dónde estaban 3 de sus 6 hijos que andaban en busca y captura. ¿Cómo voy a saber de mi hijo si no vienen a verme? ¿Cómo voy a saber de mí? Y su defensa se centró en alegar que lo suyo fue triunfar con el marisco. Yo no me dediqué al tráfico de drogas. Usted, porque tenía mucho trabajo en mi actividad como fabricante de conserva, y lo dejé. Lo cierto es que ni siquiera en este juicio se pudo demostrar que el cargamento de latas de atún que Manuel Charlín pedía de vez en cuando por teléfono era en realidad cocaína. ¿Y entonces qué pasó? ¿Lo sustituyó por el tráfico de drogas? Yo no me dediqué al tráfico de drogas. Y con esa negación logró esquivar la prisión durante años. ¿Qué fotografía es, papá? 3 veces fue detenido y 3 veces libró, mientras su clan recorría los juzgados con la misma técnica que él. El yerno de Charlín, es notoria, por lo tanto, también su implicación. Y así a finales de los 90 ya habían desfilado unos 15 Charlines por el banquillo. En el caso de Manuel Charlín Gama, a la cuarta fue la vencida. En 1999 le condenaron a 20 años de prisión por un cargamento que le habían incautado 10 años atrás. Para muchos fue una victoria. Para seguir denunciando y seguir adelante, pues para tener una Galicia como corresponde. Porque entonces pocos se atrevían a hablar de los Charlines en público. Ay, yo no opino nada. Hay esas cosas. Todos sabían que los soplones podían terminar como Manuel Baulo. ¿Cómo se sentiría usted si mataran a su mujer? Su viuda consiguió que fueran condenados los sicarios, pero no el que siempre sospechó que dio la orden. Manuel Charlín Gama cumplió 11 años entre rejas. Cuando salió en 2010 tenía 78 años y más de un centenar de propiedades embargadas. Bueno, vamos a proceder dentro de unos minutos al inicio de la primera de las subastas de los bienes de los Charlines. De aquellas, el patriarca decía que no tenía de qué arrepentirse, que se lo habían quitado todo menos el aire. Y así le volvimos a ver años después saliendo de una de sus casas embargadas. Como un pensionista más, decía. Pues vivo bien, vivo de lo que me paga el Estado. Pagada me paga casi 2.000.
Salvo que el patriarca de los charlines todavía es para muchos uno de los grandes capos, el jefe de un clan que de una u otra forma siempre acaba tropezando con la justicia. El pasado mes de abril fue un asalto a la casa de Manuel Charlín cuando estaba acompañado de su hijo Melchor. Entraron dos encapuchados. Ellos cuentan que con acento latino y según ellos le dieron una tunda de palos. El hijo logró salir y pedir ayuda y en ese momento los captores aprovecharon y escaparon. Padre e hijo, los Charlines, tuvieron que ser ingresados en el hospital, pero las cámaras de La Sexta lograron hablar con Manuel Charlín muy poquito después y con pocas secuelas. Un baseball desse. No. Escapó, non pola ventana. Que iba a escapar? No. ¿Quiénes son los componentes del clan de los Charlines? Cuéntanos, Lorena. Y lo comentabais antes en mesa, hay quien dice que un narcotraficante nunca se retira. Este es uno de los clanes de la droga más antiguos, protagonistas en Galicia desde hace décadas, y estos últimos años no se habían ido, no habían parado sus negocios. Los Charlines seguían ahí y lo demuestra esto. La detención de su patriarca, Manuel Charlín, por quinta vez es arrestado y esta vez a los 85 años. Llevaba desde 2010 en libertad condicional. Ayer cayó en una macro redada contra el narcotráfico. Él y también su hijo Melchor. Esta vez por estar relacionados con las más de 2 toneladas de cocaína que se han interceptado en el Atlántico. Lo de los Charlines viene de lejos. Empezaron en los años 80 con el contrabando de tabaco, también distribuyendo heroína y al final se convirtieron en lo más, llegaron a lo más alto de este negocio ilegal, creando toda una estructura para traficar con hachís y con cocaína. Charlín se convirtió en uno de los grandes capos de la droga, abriendo canales para su entrada y todo un circuito de blanqueo para su fortuna. El sistema se ha mantenido años y años. Compran la mercancía directamente a los proveedores, sin intermediarios, y asumen el traslado y el desembarco de la droga. El primer gran golpe para los Charlín fue en los años 90 con la operación Nécora del juez Baltasar Garzón. Él fue absuelto en ese caso, pero estuvo en prisión 20 años hasta el año 2010 por casos relacionados también con el narcotráfico. El clan resistió aún con su líder en la cárcel y ahora María es detenido otra vez a los 85 años. José Antonio Vázquez Taín, juez y un experto en cuestiones de narcotráfico. ¿Qué tal, señor Vázquez Taín? Muy buenos días. Buenos días y un placer estar con vosotros para intentar decir lo poco que sé, que tampoco soy un experto. Igualmente. Bueno, yo creo que usted sabe mucho, pero está bien esto de la humildad. Señor Vázquez Taín, ¿usted esperaba que se pudiera producir de nuevo la detención de Manuel Charlín de 85 años? No es de extrañar. A ver, hay que contextualizar un poco lo que está ocurriendo. El fenómeno del narcotráfico gallego se ha reducido a los límites que más o menos serían aceptables en cualquier Estado de Derecho, que sería, oiga, cuando se comete, se investiga, se descubre y se castiga, y paralelamente a esto tenemos a una serie de narcotraficantes que no saben hacer otra cosa. Es igual la edad. Para financiar una operación, que más o menos es el papel que ha realizado en este caso, para financiar, colaborar o participar en una operación, la edad no es un hándicap y por lo tanto no es de extrañar que tanto esta persona como muchos otros que han sonado y que han sido tan conocidos pese a la edad que tengan, pues puedan ser vueltos a detener en cualquier momento. ¿El clan de los Charlines sigue absolutamente activo? ¿Nunca ha dejado de estar activo? A ver, las mafias gallegas no se pueden equiparar a las mafias italianas. Allí hay clanes cerrados en donde la gente dentro de ese clan no puede trabajar para otros, tienen que trabajar dentro de ellos, no se puede salir del clan porque también le debes una fidelidad. Lo que hay en Galicia son más bien personas que se dedican a una actividad concreta relacionada con el narcotráfico. E incluso hemos encontrado miembros de este clan trabajando en otras actividades, en colaboración con otras, podríamos decir, familias conocidas, y por lo tanto no es que todo el clan esté activo. Hay personas con el apellido Charlín que siguen activos en el narcotráfico, haciendo aquello que saben hacer, sea los contactos con Sudamérica, sea la financiación de operaciones, o sea, pues asesorar en algunos términos náuticos para el traslado de cocaína. Y en ese aspecto yo creo que ninguna de las personas, o muy poquitas de las personas que en Galicia se han dedicado al narcotráfico se han retirado para disfrutar de sus bienes. Simplemente siguen activos porque cuando no son narcotraficantes no son absolutamente nada. Pero me sorprende mucho que sigan activos aun sabiendo que las fuerzas de seguridad y la justicia les tienen absolutamente localizados y les pisan los talones.
Es que realmente el problema es anterior, es decir, el problema es de una concienciación anterior de los años 80, 90, incluso los principios de la década de los años 2000, en donde esa sensación de impunidad que tenían les hicieron creerse que realmente eran tan inteligentes. E incluso los medios de comunicación, las series, las películas, les retratan como si fueran unos héroes, unas personas audaces, llenas de recursos para solventar la persecución policial. Realmente, si hacemos un poco de historia y si miramos hacia atrás, desde los años 90, finales de los 90, principios de los 2000, en que se empezaron a hacer investigaciones en serio, en las que el Estado hizo una persecución más o menos profesional y realmente con la policía y la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera que tenemos ahora, que son los mejores cuerpos del mundo, yo creo que hemos demostrado que se les va a perseguir, que se les va a hacer, se les va a localizar y se les va a interrumpir todas sus operaciones. ¿Qué ocurre? Ellos siguen teniendo esa sensación de impunidad de cuando trabajaban hace años y siguen creyendo que son capaces de vencer al Estado. Vale, podrán hacer una operación, podrán hacer dos, nos podrán colar alguna, pero el Estado de Derecho está demostrando que con los medios legales es capaz de frenar un fenómeno delictivo como el narcotráfico. Señor magistrado, ¿se conoce el patrimonio de los charlines? Realmente no se conoce todo el patrimonio. Todo el patrimonio que se le ha incautado sí, es decir, a los charlines su pazo insignia, lo mismo que Laureano tuvo el Pazo Bayón, los charlines tenían el Pazo Real, ese pazo fue incautado ya en los años 90, muchas de sus industrias, los conserveras Charpo, Charlín Pomares, también fueron incautadas y se les ha incautado pues también una cantidad de dinero en bienes, en inmuebles y también en efectivo. Si tienen algo más, quizás no, pero hay un precio que hay que saber y tener consciente. Dentro de los charlines ha habido luchas intestinas, ha habido ajustes de cuentas entre la propia familia, ha habido muchísimos años de prisión, no solo del patriarca, sino de sus hijos, de su familia. Ha habido prisiones en Marruecos por tráfico de hachís que han sido dolorosísimas y yo creo que cualquier persona sensata con un mínimo de cabeza no haría pagar a nadie de su familia ese precio para dedicarse a algo tan, yo creo que poco lucrativo como el narcotráfico. A pesar de que el patriarca, de que Manuel Charlín entre en la cárcel, aún así, ¿él sigue controlando el clan cuando está entre rejas? Yo creo que el clan ya funciona por elementos separados, es decir, yo creo que Melchor, su hijo, ya tiene entidad suficiente como para trabajar, luego después, es que el patriarca es solamente uno de los tres hermanos, hay otros dos hermanos que también tienen antecedentes por tráfico de drogas y yo creo que es lo que decía antes, es decir, un poco en aquellas operaciones en las que no es necesaria una influencia de todos, pues se trabaja por separado, se trabaja con otras alianzas y hay gente con las que se puede asociar para realizar operaciones concretas. Que estén en prisión les limita muchísimo, pero lo que les limita más sobre todo es que si le quiten la infraestructura, en este caso no solo se ha intervenido el barco que traía la sustancia estupefaciente, la cocaína, sino también el pesquero que le iba a desembarcar, se le ha intervenido bastante infraestructura y cuando se quitan esa infraestructura es cuando realmente se les detiene y se les interrumpe el trabajo durante un tiempo. ¿Un cálculo de cuántas personas viven del narcotráfico en Galicia? El censo más o menos de nombres conocidos y fichados está en torno a los 840, 850 personas. Madre mía, 840, 850 personas. Mueve mucho dinero el narcotráfico en Galicia. Es que el volumen... Y sin embargo es un dinero que, como es fácil de ganar, es fácil de perder. Es decir, es un dinero... Yo conozco muy pocos narcotraficantes que realmente dispongan de un patrimonio estable y solvente, y sin embargo son personas que normalmente ese dinero fácil que consiguen mediante actividades ilícitas luego lo gastan en vicios y en ostentación de una forma muy rápida que les hace que se arruinen enseguida. No es rentable, realmente no es rentable. No es esa imagen que se da por la televisión, no suele ser esa imagen, ¿eh? Señor magistrado, una última pregunta. Dice usted que el narcotráfico en Galicia se ha reducido a límites aceptables. ¿Será posible exterminarlo por completo? Ningún fenómeno delictivo se puede exterminar, es decir, ni el asesinato, ni la violación, ni la extorsión, ni las estafas. Lo que se pueden hacer es simplemente que el Estado los controle dentro de unos límites aceptables. Siempre que haya una posibilidad de enriquecimiento fácil, la gente lo va a aprovechar. Siempre que haya posibilidad de satisfacción de los ánimos libidinosos, la gente lo va a aprovechar. Es decir, el instinto humano no es perfecto, hay que aceptar, una parte de la sociedad es delincuente y siempre va a haber delincuencia. Lo que tenemos que hacer es que en el Estado de Derecho esa delincuencia sea mínima y sobre todo que el Estado demuestre su capacidad de reacción y sobre todo de castigo de esa actividad ilícita. Señor magistrado Vázquez Taín, muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. Ha caído uno de los históricos, fue uno de los protagonistas de la serie Fariña. Esta mañana los agentes asaltaban su mansión y detenían al patriarca del clan de los Charlines, Manuel
Charlín Gama, el hombre que levantó un imperio introduciendo toneladas de cocaína por las costas gallegas. Tiene 85 años y cobraba una pensión de 2.000. Pero parece que los verdaderos narcos nunca se jubilan. Vamos a Galicia en directo. Allí está nuestra compañera Isabel García Couso. Isabel, ¿cuántos detenidos hay a esta hora? Pues a esta hora 18 detenidos en Galicia, 5 detenidos en el resto de España. Los que más llaman la atención, como decías, los dos, padre e hijo, Charlín, del clan de los narcos de los Charlín, pero no solo ellos, también en esta comarca de Arousas ha sido detenido otro histórico, Charlie. Como veis, esta es la mansión que esta mañana ha sido registrada. Aquí ha aparecido la policía con medios tanto terrestres como aéreos. Seguidamente, en Cambados, un astillero también ha sido registrado y, como digo, a esta hora son 18 los detenidos. Todo está relacionado con una embarcación interceptada en las proximidades de Madeira con 2,5 toneladas de cocaína. De momento, esta investigación continúa abierta. Sobre las 11 de la mañana, decenas de agentes llegaban a esta casa, a la mansión del histórico narcotraficante gallego Manuel Charlín, en Vilanova de Arousa, Pontevedra. En varias localidades gallegas y en otros puntos de España, efectivos de la Policía Nacional han llevado a cabo una amplia operación para arrestar a los presuntos responsables de un importante cargamento de cocaína que podría superar las 2,5 toneladas. Había sido localizado durante un abordaje a un barco en alta mar en el Océano Atlántico entre las portuguesas Islas Azores y el archipiélago de Madeira. Su destino, Galicia, descargar en plena ría de Arousa. Y detrás de la logística de esta operación estarían supuestamente los Charlines, uno de los clanes históricos del contrabando gallego. A sus espaldas hay decenas de detenciones y años de cárcel por tráfico de drogas. Durante cerca de 3 horas los agentes han estado registrando la casa del patriarca familiar Manuel Charlín, al que se han llevado detenido junto a uno de sus hijos. La policía habría detenido al menos a una veintena de personas, entre los que se encontrarían más narcotraficantes gallegos conocidos. Se han hecho registros también en Boiro, Vilagarcía de Arousa o Cambados, donde los agentes han estado inspeccionando esta nave. La operación ha llegado también hasta Andalucía con intervenciones policiales en Huelva o Málaga. Más de 3 décadas después de que empezaran su historia en el contrabando, los Charlines vuelven a estar de actualidad por su relación con el narcotráfico. Beatriz de Vicente, abogada, criminóloga. Hola, Teo, buenas tardes. Conocedora de este clan. Tiene 85 años el detenido. ¿No se jubila? ¿No piensa jubilarse? Bueno, parece ser que no. Son un tipo de delitos en el que se profesionalizan y además diríamos que se hereda la profesión. Y cuando uno analiza el clan de los Charlines, los hijos, sobrinos, esposa... Y bueno, es que es muy difícil abandonar ese tren de vida, Teo. Ahora hablamos enseguida contigo. Padres, hijos, hermanos, sobrinos, sí, la familia de Vinque unida. Sí, y permanece unida. Lo más fascinante es la capacidad que han tenido para mantener oculto el patrimonio. Donde tú le haces realmente daño al narcotraficante no es tanto con un ingreso en prisión, lo llamamos la teoría economicista del delito. Si conservo las ingentes cantidades de dinero que gano, incólumes, a cambio de 5, 6, 7 años de prisión, me vale la pena. La legislación ha ido cambiando con ellos. Antes se embargaban bienes para que se pudiera recuperar, diríamos, las responsabilidades civiles, las multas. Ahora lo que se hace es decomisar. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo embargo, diríamos, es un embargo preventivo, lo que pretendo es cubrir las multas, pero pongo en subasta pública esos bienes. Tú puedes llegar a recuperarlos. En cambio, cuando decomiso, me quedo con aquello que no puedes recuperar. ¿Qué ocurrió? Que a ellos les embargan, hay una sentencia del Supremo que les absuelve en parte por parte de los delitos que se le imputaban. Y entonces se les permite, digamos, que parte de lo embargado podía ser recuperado. Y a través de esta ferros, me imagino, ¿no? Así empieza la operación repesca. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que se sorprende de una forma muy torpe, claro, si porque lo pagaron a tocateja. Claro, si no tienen dinero, ¿cómo es posible que hayan pagado 800.000 euros en efectivo para recuperar una finca que se les había embargado? Y de pronto se descubren 60 propiedades inmobiliarias, cuentas en Suiza, incluso la inversión de una empresa de marisco. ¿Pero de qué patrimonio hablamos? ¿Qué patrimonio han podido amasar durante este tiempo? Millones de euros. Es incalculable.
incluso por la unidad de delitos económicos de la Policía Nacional, es incalculable. Se creía que estaban en la ruina y en realidad han estado manejando muchísimo dinero y recuperando bienes que les habían sido embargados, como bien dices tú, incluso a través de sus propios familiares. Y además hay un dato muy importante, y es que nunca han dejado de ganar dinero, porque aunque Manuel Charlín tardó en entrar en prisión, su hija mayor, Josefa, se quedó como cabecilla de este clan. Lo llevaba absolutamente todo, a pesar de que su padre estaba en la cárcel. Y el negocio, Teo, no fue nada mal. No fue nada mal. El poder de los Charlines, su dinero, su relación con sicarios, consiguieron imponer durante muchos años la ley del silencio, aunque un grupo de madres no lo permitieron e hicieron frentes a ese clan de los Charlines, porque ellas habían perdido a sus propios hijos. Más allá de la picaresca de los Charlines, no olvidemos que somos el primer país en consumo de cocaína de Europa y las desgracias que supone para las familias tener a alguien adicto, no solo la muerte y la cantidad de familias que destroza. Eso está detrás de la picaresca de los Charlines. Ahora enseguida hablamos contigo. Hay un dato que sí no queríamos dejar pasar. Teo Lozano, 85 años, ha estado muchos años de su vida en prisión y todavía sigue controlando el narcotráfico en Galicia. Llama la atención porque este es un pensionista. Es un pensionista, está jubilado y cobra 2.000 euros al mes de pensión. Pero 2.000 euros al mes de pensión cobra Manuel Charlín. Eso lo ha contado él en alguna entrevista. Este hombre es uno de los históricos, uno de los grandes capos del narcotráfico. Pero hay una especie de axioma que pone de manifiesto que como los rockeros, los narcotraficantes nunca se retiran. Sito Miñanco está en prisión. Fue detenido hace unos meses en Galicia. Estando en libertad provisional, seguía controlando el mundo del narcotráfico. Manuel Charlín, de 85 años, sigue, por lo que se ve, controlando el narcotráfico. Pero no solo él, sino la familia. Es un imperio familiar que desde los años 80, años 90, se han dedicado a negocio del narcotráfico, a amasar una ingente fortuna, pero da igual que ellos hayan podido, a través de testaferros, recuperar parte de ese patrimonio. El hecho es que después de pasar 20 años en prisión, estar en libertad provisional y los 2.000 euros de pensión, este hombre sigue, según la policía, al frente del narcotráfico en Galicia. Y también ha sido detenido uno de sus hijos, Melgar, de 56 años, pero también es que en el proceso judicial desde los años 80 han estado implicados su mujer, sus hijos, sus nietos. Es como una especie de saga de narcotraficantes que lo vimos muy bien. Manuel Charlín fue uno de los protagonistas de la serie Fariña de Antena 3 y vemos que podría tener esta serie, María, una segunda parte. Digamos que vuelve a revivir el narcotráfico en Galicia, ¿o es que nunca se terminó? Yo creo que nunca se terminó. Nunca se terminó, no ha tenido la importancia por los golpes, las operaciones policiales, por la actividad judicial y policial, pero ha estado latente. Los narcotraficantes, cuando presionan en una zona, operan en otra, pero él tiene los contactos, tiene la infraestructura con los narcos colombianos, con los cárteles mexicanos, y esto se mantiene, y de hecho es que siguen operando en el norte y en el sur. Sito Miñanco en el sur y ahora Manuel Charlín en el norte. Todas estas 2 toneladas de cocaína iban a entrar por las costas gallegas y distribuida al resto de Europa. Sí, además leía hoy en la prensa, hay muchísimos artículos, con la misma logística, sin intermediarios, compran la mercancía directamente a los proveedores y asumen el traslado desde Sudamérica. Sí, exactamente. Y esa es Esto la misma... ha cambiado, ellos compran la mercancía, se encargan del traslado porque tienen desde los años 80. Hay que tener en cuenta que esto se inicia con el tráfico, con el contrabando de tabaco, después con el contrabando de hachís y después con el contrabando de cocaína. Han creado unas infraestructuras, han creado unos canales de entrada de droga y al mismo tiempo también han establecido unos canales de blanqueo de capitales importantísimos, porque todas estas sagas de narcotraficantes lo que tienen es un gran patrimonio. Han conseguido, una vez incautado por la Audiencia Nacional, por los tribunales, volver a conseguir a través de testaferros de empresas interpuestas parte de ese patrimonio. Manuel Charlín, el cabecilla del clan de los Charlines, que estaba relacionado con la incautación de 2,5 toneladas en un barco en alta mar con dirección Galicia, ha sido puesto en libertad con cargos. También su hijo Melchor, Marina Valdés.
Sí, finalmente, después de declarar, el juez ha dejado en libertad a Manuel Charlín, también a su hijo y a otras 14 personas que habían sido detenidas en esa operación contra el narcotráfico que estabais comentando. A Manuel Charlín, el juez ha decidido no ponerle ninguna medida cautelar y él, a la salida de su declaración, pues ha presumido de ello. Se ha parado a hablar con los periodistas y ha dicho que había sido detenido por nada. Vamos a escucharle. ¿Por qué cree que le han detenido? Por nada, por nada. De hecho, me han dado la libertad total, sin cargos de ninguna clase, ¿vale? Sí. Laura, dice por nada, el juzgado de momento es verdad que se va, parece que se vaya de rositas, pero tiene una causa nueva porque se va con cargos. No, se va con cargos y además este señor es que tardó en pisar la cárcel, ¿eh? A la cuarta fue a la vencida y ahora deducíamos que podía pasar a prisión y no ha sido así. Se ha quedado en libertad con cargos, igual que su hijo. Todavía está en investigación todo lo relacionado con ese cargamento, como hemos dicho, de 2,5 toneladas de cocaína que se encontró en un barco en plena alta mar que iba en dirección Galicia. Ya se sabe que había otro barco más pequeño que iba por la mercancía y la transportaba directamente a su tierra. A ver cómo va funcionando todo, porque las detenciones siguen abiertas. Pues nada, seguiremos las andanzas de los charlines que van a dar mucho que hablar en los próximos meses. Hasta aquí termina Expediente Marlaska.